Bueno, amadas, antes de continuar, vamos a hacer una pausa antes de continuar con el tema que les venía comentando. Vamos a irnos a lo que hicimos en la fiesta, en las festividades de Pesach, desde Pesach y los 14 días antes, que fue el cambio de año hebreo del 5.995 al 5.996 y hasta hace menos de un mes, que fue ya cuando pasaron el conteo del Omer, Sefirat a Omer, o los 49 días, ¿no?, de Sefirat a Omer, que fueron las 7 semanas, que también se le llama. Entonces, comenzamos con Rosh, que como les dije cayó este año, calendario gregoriano, calendario civil, cayó el 30 de marzo y 14 días después fue Pesaj, que cayó, cuando contamos, cayó el 12 de abril, exactamente 14 días. Y allí fue cuando empezó en esa tarde la festividad de Pesaj. Recordemos entonces la misbah, el precepto activo de eliminar el hametz, que es todo producto hecho a base de cereales que leudaron, el día 14 de Nisan, que es básicamente el mes hebreo, el 14 de Nisan. Dice, como está escrito, pero en el primer día ustedes deberán eliminar la levadura de sus casas. Lo encontramos en Shemot 12:15, Éxodo 12:15. Esta eliminación consiste en erradicar todo el hametz, todo el pan leudado, que sabemos que se encuentra en nuestra posesión. Bueno, esta es la misma de sacar todo lo que es el hametz. Sigue el precepto activo de comer matzá. Recordemos que eh, teníamos que por 7 días comer pan sin levadura, que se llama matzá en hebreo, pan no leudado. En la primera noche de Pesaj, la fiesta de nuestra liberación de Misraim. Entonces, ya sabiendo esto y comenzando al día siguiente, empezaban los 49 días. Recordemos que Akadosh Baruj Hu nos sacó de Misraim y esta fue la festividad. Se conoce como la festividad de nuestra liberación de Misraim. Entonces, eso es importante. Y es lo mismo, es muy importante tenerlo en cuenta, porque es lo mismo que Akadosh Baruj Hu va a tener que hacer con nosotros para poder recibir a su hijo Mashiach, para poder entrar a las bodas del Cordero. ¿Por qué? Porque estamos muy contaminados del mundo. Hay mucha asimilación para los creyentes. Hay mucha idolatría, hay mucho pecado, hay mucha abodazada, es decir, se viven haciendo muchas cosas que aún están como costumbre, que son prohibidas aún por la Torá, por el Eterno, por Yeshua. Entonces, Akadosh Baruj Hu necesita sacarnos de Misraim, de toda la asimilación, los celulares inteligentes, la tecnología, las formas de comportarnos, las formas de vestirnos conforme al mundo de hoy en día, eh, la forma de comportarse, no solamente la vestimenta, sino en el actuar de mujeres y hombres, las revolturas que existen, la educación, que lamentablemente a hoy en día se cree que cosas malas son normales y son buenas aún dentro de los creyentes, y no es así. Akadosh Baruj Hu necesita sacar toda esa inmundicia, toda esa impureza de nosotros. Necesita purificarnos, y para eso tiene que meter a muchos, o todos tenemos que entrar básicamente a esos últimos 3 años y medio, a ese tiempo de fuego, a ese tiempo de ser purificado literalmente bajo el fuego. Y
también la vanidad, bueno, muchísimas cosas que como cuando él sacó al pueblo de Misraim, porque ya había asimilación, eran esclavos y al ser esclavos pues habían aprendido las formas de Egipto, de Misraim. Lo mismo pasa hoy en día, se ha traído Misraim a Israel y todos, como venimos Yehudim de todo el mundo, Kola Olam, de los judíos de Etiopía, Yehudim de Europa, de Norteamérica que hay tanto libertinaje, de Europa que hay tanto libertinaje, de América Latina también que hay tanto libertinaje, bueno, de todos los países de acá de Medio Oriente que es donde menos libertinaje hay, pero también aún acá, entonces Israel ya lamentablemente eh, el mismo pueblo la ha prostituido. Jerusalén lamentablemente ha sido prostituida. Y aquí no se cuida la santidad que Akadosh Baruj Hu nos pide en Tierra Santa, en Israel y en Jerusalén en especial. Entonces Él tiene que lavar nuestros recipientes, estos recipientes, esos clalim, los tiene que limpiar estas vasijas para que estén puras, para poder ser llenas con ese nuevo aceite, lo que decíamos. Entonces es un proceso arduo que va a tener que hacer. Recordemos que lo hizo Misraim cuando lo sacó 40 años, los estuvo dando vueltas en el desierto porque venían tan contaminados, con tanta queja, con tanta idolatría, con tanta, pues no había Torah, no había nada, apenas se les había dado luego en Shavuot la Torah y de ahí para allá hubo acontecimientos, todo esto donde el pueblo pecaba una y otra vez se quejaba ante Akadosh Baruj Hu, para esto nos sacaste de Misraim, mejor nos hubieras dejado allá, bueno, decían cosas que despertaban el enojo de Akadosh Baruj Hu y de su siervo Moshe. Y claro, eso hizo que el pueblo no se santificó lo suficiente, no quiso, todo el tiempo lo que hizo fue quejarse, nos hubiera dejado allá esto, todo esto. Y eso hizo que no les alcanzara, básicamente no les alcanzó y por eso él decretó que 40 años estarían en el desierto y luego dijo que todos los que se habían quejado no iban a entrar, todos los que salieron de Misraim, ninguno de ellos iba a entrar a la tierra prometida, solamente dejó entrar a Caleb y a Yehoshua, que fueron los únicos que no hablaron la Shon o que no hablaron mal de Canaán en ese momento, de esta tierra que nos iba a ser entregada. Y eso, la queja, el murmurar, todo esto. Y cuando tú estás, o sea, cuando entras en un proceso de tribulación, de que te sacan del lugar cómodo, nosotros ya lo vimos cuando salimos un tiempo al desierto a preparar el lugar, a preparar comida para el remanente que fuera a salir y de acá a Israel, pues que no ha escuchado el mensaje y que pues va a huir de alguna forma. Y fue durísimo. Y sí, el sol te agota. Literalmente les contamos el testimonio de que nos dio se conoce aquí en Medio Oriente como la fiebre de la cucaracha, literalmente. Y es que el sol te empieza a deshidratar y empiezas a sentir como que los demonios te quieren destruir, como una especie de semilocura. Pero en sí es lo que dicen cuando una persona empieza como a perder el conocimiento por deshidratación y empieza a ver cosas o empieza a pensar cosas o así, pensamientos, muchas cosas. Eh, yo les digo, fue una experiencia local, no fácil, y que pensábamos que eso no le pasaría a un creyente, pero sí pasa y va a pasar. Por eso muchos dicen, simplemente se sale corriendo y ya, nos metemos en un hueco, ya no, eso no es tan fácil. Nosotros que aún estando preparados, sin persecución, con transporte, con agua, no con luz, porque no se tenía luz, no se tenía comodidad ni nada, pero se tenía cosas básicas que no se van a tener en la huida, ¿me entienden?
y fue dificilísimo, dificilísimo vivir en la intemperie hasta que ya por fin como esa experiencia nos permitió entender lo necesario de un refugio bajo tierra donde la temperatura sea agradable y donde el sol no te queme, donde el sol no te fatigue y donde tengas obviamente agua y comida. Nosotros lo tuvimos que experimentar en carne propia para poderles decir lo que viene es horrible. No vayan a esperar hasta última hora, no vayan a dejar de hacer un refugio, un huequito, al menos a filo donde meter la cabeza. Por favor, algo, tantos litros de agua, tantos kilos de comida, así sea poco si no pudieron más, pero hagan algo. Y porque lo vivimos en carne propia, literalmente. Entonces, y sí, viene mucho la queja, el Yesearra se te quiere revelar y se te quiere levantar todo en tu contra para hacerte pecar, para hacerte renegar. Y muchos dicen, no, 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 pero eso no nos pasa a nosotros. Y sí, sí, sí pasa. Y eso va a ser lo peligroso cuando no se sabe que por hambre la persona es capaz de robar, de matar, de vender aún su propia alma si es necesario por un plato de lentejas. Y todo eso es lo peligroso para lo que viene. Y muchos no van a tener la fortaleza de hacerse matar para no recibir esta marcación de lo que viene. Entonces, bueno, solamente entraron los hijos que nacieron de esas personas esclavas que salieron de Misraim, de estos antepasados. ¿Y por qué? Porque venían con mucha suciedad, con mucha contaminación, con mucho, como les digo, asimilación es la palabra. Y no pudieron hacer un arrepentimiento que les alcanzara para poder entrar a la tierra prometida. Entonces, Akadosh Baruj Hu por eso tiene que meternos en un tiempo de tribulación y de gran tribulación para que nos pueda alcanzar, porque llegar a la estatura de Mashiach no es tan fácil. No, llegar a ser mansos, humildes de corazón, que si te van a quitar la cabeza tú digas, listo, no me defiendo, que si te están vituperando tú callado, como hizo Mashiach, que si tu enemigo esto, que si no tienes con qué comer y te roban, tú no vayas a pagar mal por mal. Son muchísimas cosas y eso no es fácil. Y Yeshua y Akadosh Baruj Hu nos quieren guardar de todo eso. Por eso tanta advertencia con tantos años de anticipación, guarden comida, preparen refugio, porque no va a ser nada fácil y va a ser muy duro lo que muchos van a tener que vivir. Quiere hacer la voluntad, lo ley, no, nosotros, ninguno de nosotros tengamos que vivir esto por cuanto hemos creído en el mensaje, por cuanto hemos obedecido y por el sacrificio y por los méritos de Yeshua, porque ni siquiera nos alcanzan nuestros méritos, no es por nosotros, por amor de su nombre y por los méritos de Yeshua podamos ser guardados de ese tiempo y podamos ser guardaditos en esos lugares que preparamos y aquí en Israel que Akadosh Baruj Hu preparó para su remanente, obviamente el que le alcance para entrar también, no es que no creemos pues que todo el mundo vaya a poder entrar a ese lugar. Habrá, me imagino, reglas, no sabemos, solo Akadosh Baruj Hu sabe. Pero bueno, eso fue lo que aconteció y por eso otra vez acá Baruj Hu tiene que hacer algo parecido para que nos pueda, ¿cómo se dice? Como purificar, como, sí, como quitar la escoria, ¿me entienden? Como recibir un lavado, una que se nos quite toda la asimilación, todo eso, todo el pecado. Entonces volvemos a la misma, el precepto activo de comer matzá, panes sin levadura, en la primera noche de Pesach. Y dice, como está escrito, en la noche ustedes deberán comer matzá. Está escrito en Shemot 12:18, en Éxodo 12:18. La matzá debe ser elaborada a base de una de las especies de cereales, que son el trigo, la cebada, la espelta, la avena y el centeno. Entonces ya aquí ya van dos misbot, que es no tener durante esos 7 días pan leudado, pan con levadura, pero sí tener y comer
panes sin levadura, matzá. Ahí van esos dos. Entonces hablábamos que eso simbolizaba al sacar toda la levadura de nosotros, tanto lo que se ha adquirido por las diferentes religiones como palabras de hombres, el engaño, por ejemplo, las cartas paulinas, que él fue un falso apóstol aquí en nuestro pueblo y bueno, y en los diferentes sismos del cristianismo. Algunos tienen Joseph Smith, está el libro del Mormón, que eso también, el linaje de White me parece que ellos se llaman los del séptimo día. Los testigos de Jehová tienen otro librito, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, ahí todas las líneas tienen un libro adicional aparte de las cartas paulinas, que todo eso es levadura de hombres, todo esto es palabra de hombres, y de todo eso Akadosh Baruj Hu tiene que limpiar a los creyentes, porque si no, no podrían entrar, porque eso se llama adulterio, y estarían adulterando, estarían siéndole infiel a Yeshua con todos estos personajes y con todas sus enseñanzas falsas y erradas. Y nadie, Yeshua no se va a casar con una mujer así. Por eso su desposada, su prometida, tiene que estar limpia. Y como Akadosh Baruj Hu y Yeshua saben que no lo van a hacer y que hasta hoy no lo han querido hacer y no han querido dejar de creer en esos engaños y en esos inventos, pues lamentablemente Akadosh Baruj Hu los tiene que meter en un proceso de una olla express donde saque todo eso. Yo le llamo a las buenas, que no es bonito. Por eso mejor hagámoslo nosotros mismos voluntariamente, sacar toda esa levadura, solamente Torah, Tanaj, lo que se conoce como la Biblia, el Antiguo Testamento allá en Occidente, palabras de Yeshua, que son los 4 evangelios, y el libro de revelaciones o Apocalipsis. Solamente ahí no vas a tener pérdida, ahí no vas a tener levadura, nada. Eso fue lo que nos fue entregado en el monte Sinaí y lo que vino directamente de los cielos en Yeshua HaMashiach. Entonces, lamentablemente sí. Aquí en nuestro pueblo también la Gemara, está el Tania, em, está también la Cábala, que es terrible. Bueno, hay cuanta cosa en todo el mundo y bueno, tanto de acá como de afuera. Lamentablemente Akadosh Baruj Hu tiene que, muchos van a tener que ser purificados con mucho dolor para sacar todas esas malas interpretaciones, malas enseñanzas, para poder llegar Ulay a ser tomada como una virgen prudente, o al menos si no alcanza a entrar, que no pierdan su alma. Y bueno, ya esto ya es un tema mucho más profundo que solo Akadosh Baruj Hu sabe. Sea Él, bendito sea, teniendo misericordia de todos nosotros. Y seguimos con el precepto activo de contar 7 semanas, que por eso les estamos yendo a esto que ocurrió, para que sepamos que justo a partir de hoy, Akadosh Baruj Hu nos permitió ver que nos quedaban 49 días o 7 semanas para antes de que se terminen esos, de que empiece la festividad de Yom Teruah y se terminen esos últimos 6 meses que faltan para empezar, para entrar a estos últimos 3 años y medio de gran tribulación. Y hagamos todo esto lo hagamos en estos 49 días nuevamente, pero ya de una forma, no es que vamos a sacarla otra vez el hametz, o vamos a comer pan sin levadura. No, ya nos referimos a lo literal que él quería hacer, como una demostración de eso, que ya sacar lo que hablábamos, el pecado, la vanidad, la rebeldía, el orgullo, lo que te infla, ¿no? Todo esto. Entonces dice el precepto activo de contar 7 semanas completas a partir del día en que la ofrenda del Omer era traída al templo. Como está escrito, y contarán para ustedes 7 semanas completas. Lo encontramos para los que quieran, para las que quieran mirar en Baikra 23:15. Además de las semanas, también se deben contar los días. Como está escrito, contarán 50 días. Se comienza a contar a partir del comienzo de la noche del 16 de Nisan.
Otra misbah es el precepto activo, el mandamiento activo de descansar de nuestra labor el séptimo día de Pesaj, de Pascua en español. Como está escrito, el séptimo día será proclamado sagrado. Baikra 23:8. Otro precepto, el precepto activo, el mandamiento antiguo, la misbah activa descansar de nuestra labor en la festividad de Shavuot. Entonces recordemos que de Pesaj a Shavuot hay 7 semanas o 49 días y al día 50 fue Shavuot. Y hacíamos lo que era la Sefirá Omer y hacíamos un proceso de introspección y donde cada día era una oportunidad de mejorar y de esto para poder llegar a la entrega de la Torah limpiecitos, purificados, habiendo dejado toda esa levadura. Los ídolos, recuerden que a Akadosh Baruj Hu los hizo despojar porque muchos, por más de que habían salido de Misraim, muchos habían como que traído ídolos de Egipto, de Misraim, en esos tiempos los dioses que ellos seguían, que eran varios. Entonces aún había idolatría y Akadosh Baruj Hu los tenía que limpiar porque precisamente por eso él dejó la primera misbah, uno de los mandamientos es: no tendrás ídolos delante de mí y no te arrodillarás delante de ellos, no te postrarás delante de ellos. Todo esto, ¿por qué? Porque eso sucedió con el pueblo de Israel y con los demás pueblos que se hicieron un solo pueblo con el pueblo de Israel. Bueno, esto fue, dice en Shavuot, como está escrito: y proclamarán en este mismo día un día sagrado. Lo encontramos en Baikra 23:21. También ahorita entonces ya hasta más o menos el 9 de septiembre vemos que se acaban estos nuevos 49 días que nos da el Eterno, 7 semanas, y a la semana y media aproximadamente viene el precepto activo: descansar de nuestra labor el primer día de Tishrei, que es del séptimo mes. No nos gusta llamarlo por los meses hebreos, sino por anteriormente Akadosh Baruj Hu lo llamaba mes primero, mes 2, así. Y este era el mes séptimo, que es la festividad de Yom Teruah. Y dice, como está escrito: en el séptimo mes, en el primer día del mes tendrán un día de descanso, de recuerdo de toque de shofar, que será proclamado sagrado. Lo encontramos en Baikra 23:24. Y yo les digo, esto es muy tremendo porque justo en ese día empieza un día terrible, empiezan esos 3 años y medio de gran tribulación y justo comienzan con la festividad de trompetas, de tocar la trompeta. Recordemos que la trompeta se tocaba cuando el atalaya veía venir guerra, y él era el centinela que estaba allá arriba con un shofar y era el que avisaba cuando venían a invadir o venían así a hacer guerra. Entonces él tocaba el shofar, era una forma de avisar. Y hay otras cosas, ¿no? Que también para que Akadosh Baruj Hu acompañara al pueblo y le diera la victoria, y bueno, se tocaba también el shofar. Entonces tiene que ver directamente con nuestra función, con la función de mi esposo, con la función de tocar voz de trompeta, de gritar, de tocar el shofar y decir: ya vienen estos días terribles. Y bueno, mi esposo ya hará un video más adelante, tocará el shofar. Obviamente en ese día no sabemos cómo vaya a empezar todo, la verdad. Si va a empezar de golpe o no, solo le pedimos misericordia a Akadosh Baruj Hu acá en Israel, porque todo va a empezar por casa y luego se va a extender allá afuera en la diáspora. Y de ahí se desprende el precepto activo, el mandamiento activo de escuchar el sonido del shofar. En Yom Teruah es un mandamiento sí o sí escuchar. Así tú no tengas un shofar, tienes que ir se va a una sinagoga. El que no lo tenga, o así se tenga en la casa, se va a la sinagoga y se escucha el toque del shofar, porque es un día de festividad. Y dice la misma, como está escrito: un día de toque de shofar será para ustedes, de trompeta será para ustedes. Bamidbar 29:1. Y lo más tremendo es que esto es el primer día del mes séptimo. Ahí empieza lo que es la gran tribulación. Y a los 10 días
Recordemos que de ahí siguen los 10 días terribles, se les llama los 10 días terribles, porque entramos en un proceso de arrepentimiento, pero fuerte, fuerte, como nunca, como nunca se hizo en el año, porque viene Yom Kippur, que es el día del juicio, ¿no? O el día del perdón, básicamente, pero que el que no recibe perdón, pues que recibe juicio. Y lo duro de saber que es que viene para la humanidad juicio severo y va a ser decretado justo en ese, se va a avisar en Yom Teruah y en Yom Kippur se lleva a cabo y básicamente se decreta ya todo lo que viene para la gran tribulación, ya para que comience todo eso. Entonces van a ser, yo les digo, este año va a ser muy, muy terrible, muy fuerte y pues muchas veces cuando empieza todo lo más terrible, pero obviamente todos esos 3 años y medio van a ser muy duros. Y dice, como está escrito, será un día de descanso para ustedes en Yom Kippur. Recordemos el ayuno de 25 horas. No se puede beber agua, no se puede nada, comer nada durante 25 horas. Y solo es afligirnos, llorar, clamar, gemir, pidiéndole a Kadosh Baruj Hu, perdóname, y recordando todos los pecados, poniéndonos a cuentas, todo eso. Dice, como está escrito, será un día de descanso para ustedes. Vaikra 23:32. Quien realice cualquier labor en Yom Kippur habrá desobedecido un precepto activo y habrá transgredido un precepto no activo. Dice, si la transgresión fue intencional, la persona merece el castigo de Karet. Recordemos que Karet es ser cortado el pueblo de Israel espiritualmente. Dice, más si no, la persona debe ofrecer un sacrificio hatat, un sacrificio por pecado, por el pecado. Toda labor prohibida en Shabbat también está prohibida en Yom Kippur. Y seguimos el precepto activo, el mandamiento activo de ayunar en Yom Kippur. En el día del perdón dice, como está escrito, pero en el día 10º de este 7º mes habrá un día de expiación y afligiréis vuestras almas. Vaikra 23:27. Bueno, lo encontramos en Levítico 23:27. Dice, es necesario ayunar desde el comienzo de la noche de Yom Kippur hasta el comienzo de la noche siguiente. Y se debe agregar además un tiempo del día no sagrado al día sagrado. Y este es muy importantísimo, que es también lo que tenemos que hacer estos 49 días, no esperar allá, porque ya el que esperó a esa época ya no sabemos si le alcance un solo día de ayuno para hacer expiación y pedir perdón por todos los pecados que tal vez no pidió de todo el año, de todo el tiempo que se pecó y no se presentó Corbán de Yeshua. Dice el precepto activo de que la persona que pecó se arrepienta de sus pecados y los confiese delante de Elohim, bendito sea. Por eso lo importante de la Ibodedut todos los días. Es mejor estar a cuentas todos los días, 2 veces al día como mínimo. En la mañana uno hace sus rezos y hay un momento en que uno le presenta al día, le pide perdón. Ayúdame a no pecar en este día, dame la fortaleza, así sea filu 10 minutos después de tú haber hecho tefilín, de tú haber hecho todo shaharit, Shema Israel, todos los rezos, y de haber obviamente hecho tefilá por tu esposo, si eres casada, o por tu familia, por tus hijos, por ti misma. Afilo hacer, por lo menos como se lleva buen tiempo las tefilot, los rezos, hacer un tiempo, si se puede, obviamente media hora, 1 hora adicional de Halel, de alabanza, donde le cantamos, donde le damos gracias y vamos con acción de gracias a su presencia. Y ahí sí ya después le pedimos, ayúdanos esto, perdónanos esto. Es muy importantísimo. Y luego cuando se acaba el día, 2 veces por día,
como mínimo se hacía el sacrificio continuo. Entonces lo hacemos ahorita con alabanza, lo mismo, Jalel, alabanza, lo mismo que en la mañana, pero ya si puedes hacer otra vez el rezo, pues también lo haces, que es el cuerpo hoy ya es más corto. Y, sí o sí tu hora, mínimo una hora de Bodeidut, donde le cantas, donde le alabas, donde le das gracias, lo exaltas. Y en los intermedios, cuando Él te pone aflicción, lloras, gime, le pides perdón por lo que hiciste en ese día, si te pasó algo, si pecaste contra tu prójimo, contra Kadosh Baruj Hu, contra Yeshua, todo esto, presentas el corbán de Yeshua, sí. Por eso es importante todos los días que sea sagrado para nosotros sacar ese tiempo para que no se nos acumule en Yom Kippur. Y en Yom Kippur que sea el grande, grande donde nos arrepentimos, donde nos humillamos y afligimos nuestras almas, rasgamos nuestras vestiduras como algo simbólico, obviamente, para pedirle a Él perdón y misericordia. Entonces dice, como está escrito, cuando un hombre o una mujer cometa cualquier pecado, deberá confesar sus pecados. Lo encontramos en Bamidbar 5, del 6 al 7. Esto se refiere a una confesión verbal. ¿Cómo se hace una confesión verbal delante de Akadosh Baruj Hu, bendito sea? En la cual la persona debe decir desde lo profundo de su corazón, te ruego, Elohim, he cometido pecados, transgresiones y faltas delante de ti, y esto y aquello he hecho. Es decir, la persona debe referirse al pecado en detalle, palabra por palabra. Y aquí que me arrepiento y me avergüenzo de mis acciones y jamás volveré a hacerlo. Y lo esencial es un verdadero arrepentimiento en el corazón acerca del pasado y la decisión firme de no volver a cometer el pecado, lo cual constituye la parte más importante, el comprometernos a no volverlo a hacer y obviamente no recaer en ese pecado. Obedecer. Dice firme de no volver a cometer el pecado, lo cual constituye la parte más importante del arrepentimiento. Y cuanto más la persona extienda en su confesión, mucho más fuerte va a ser la Teshuvah. Y obviamente nosotros como creyentes en Yeshua tenemos gracias al Eterno, gracias a su infinita misericordia, tenemos un Corbán que espía por nosotros, quien fue Yeshua, quien tuvo que morir por nuestros pecados, quien por sus por sus llagas fuimos nosotros sanados y lo tenemos a Él, no estamos solos. Y gracias a Él no tenemos que llevar las consecuencias de muerte, ¿no? Porque presentamos ese corbán expiatorio por nosotros. Entonces es muy importante siempre, siempre presentarme. Pecaste en esto, presento la sangre de Yeshua sobre ese pecado. Me hago bajo el sacrificio para que yo no tenga que llevar las consecuencias, ni tenga que morir por eso, ni tenga que pagar por eso. Y me arrepiento y me comprometo de no volverlo a hacer y todo eso, gemir, llorar, todo eso, arrepentirse de todo corazón. Entonces esto es lo que viene y de ahí sigue Sukkot, todo eso, pero ya esto era lo que queríamos ahondar porque hasta las trompetas antes de Yom Kippur es cuando justo entramos a ese primer día del séptimo mes, que es los últimos 3 años y medio de gran tribulación. Entonces queríamos aprovechar para hacer para volver a lo que hicimos desde Pesach, lo que podemos hacer ahorita y lo que viene. Y bueno, voy a aprovechar, ahorita como les conté, viene el ayuno de Tisha B'Av, que es ahorita el 3 de agosto, es el 9 de Av en el calendario hebreo, 9 de Av del 5996. Ya faltarían ya faltarían tan solo agosto, septiembre, faltarían tan solo 3 años y medio y un mes más, un mes adicional.
Y bueno, esto es muy duro porque aquí conmemoramos la destrucción del segundo templo. Es un día muy, muy difícil. Y voy a leer la tefilá que hacemos en este día para que los que no la tengan puedan buscarla en este video. Si puedo, antes de Tisha B'Av lo publicaré por separado porque es muy importante esta tefilá porque es lo que viene. Esto se va a volver a repetir ahorita en Jerusalén cuando venga este hollamiento, esta invasión, esta esto que van a hacer los goy, los gentiles aquí en Israel y en Jerusalén en especial. Y dice el resto de Tisha B'Av. Dice, esto lo hacemos todos los días en nuestro rezo de la mañana. Hacemos el rezo de todos los días le agradecemos al Eterno por despertarnos, por nuestras necesidades básicas que son suplidas. Hacemos Birkoda Shahar, que son las bendiciones matutinas. Luego hacemos lo que es el Shema Israel, que está estipulado que es una misma que hay que hacerlo todos los días. Y luego hacemos lo que es Shaharit, o que se llama la mitad de la semana, que es de la mañana, se hace hasta el mediodía. Y dentro de esta tefilá está la tefilá de Tisha B'Av. Entonces cuando es la víspera cuando es 9 de Av, se lee esta parte. Entonces, ¿qué es lo próximo que viene y que en este ayuno vamos a conmemorar? Se los voy a leer y dice así: Consuela, oh Eterno, Elohim nuestro, a los enlutados de Sión y a los enlutados de Jerusalén, así como a la ciudad que estará en ruinas. Yo lo leo en futuro porque ya pasó, pero va a volver a repetirse. Y siempre tiendo para que yo lo sienta como algo que viene, como un juicio que viene y que me duela y que eso me haga hacer mucho arrepentimiento. Dice a los enlutados de Jerusalén, así como a la ciudad que estará en ruinas, despreciada y desolada. Ella permanecerá sin sus hijos, con la cabeza cubierta, como una mujer estéril que no ha dado a luz. Los arrogantes la devorarán y se apoderarán de ella. Y a tu pueblo Israel arrojarán a la espada y asesinarán con malevolencia a los devotos del Altísimo. Esto es lo que viene, amados, en unos meses, amadas del Eterno. Y dice, por eso Sión llorará con amargura y Jerusalén clamará en voz alta. Mi corazón se apena por sus muertos. Mis entrañas sufren por sus asesinados. Pues tú, Eterno, con fuego la consumirás, la consumiste en el pasado, la consumirás ahorita nuevamente, y con fuego en el futuro tú la habrás de reconstruir, tal como está escrito, y yo seré para ella, declaró el Eterno, Boreolán, una muralla de fuego a su alrededor, y seré glorioso en su interior. Bendito eres tú, Eterno, que consuela a Sión con la reconstrucción de Jerusalén. Y bueno, aquí hacemos otras tefilot donde pues tenemos en cuenta a Yeshua nosotros. Esto es una tefilá que hacemos también todos los días en Shaharit, que dice: bendito eres tú, Eterno, que reconstruye a Jerusalén, el retoño de tu siervo David, Yeshua HaMashiach. Haz florecer prontamente, eleva su estandarte y por medio de tu salvación, pues en tu salvación hemos puesto nuestra esperanza, en tu Hijo Yeshua HaMashiach, como nuestro Mesías, como nuestro Mashiach y Salvador, y esperado todo el día. Bendito eres tú, Eterno, que hace florecer el orgullo de la salvación. Y bueno, hasta aquí les comparto esta parte. Ya ahora sí prosigo con el tema que les venía comentando. Esta introducción era importante para que sepamos las misbot que se tenían en cuenta desde Pesaj hasta lo que viene, para que cada uno, el que quiera investigar más y el que quiera mirar lo que se hizo, puede ir a los videos anteriores y allí puede tener más ampliamente cómo hacer ese proceso de aprovechar estas 7 semanas para hacer una teshuva completa, que si no te ha alcanzado hasta el momento, si no nos ha alcanzado, la hagamos ahorita.